Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Por el momento tenemos 107 participantes. Están todos bienvenidos. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Quintero López, soy ingeniero físico y cuento con una maestría en ciencia de datos, Big Data. Me encuentro en el programa poco más de un año, hay 3 periodos, y en la universidad sí llevo alrededor de 5 años, atendiendo pues diferentes cursos. Bueno, en esta oportunidad, entonces, nos encontramos en el curso de Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural, Processing Language, el cual vemos que es una rama de la inteligencia artificial. Esta rama se ocupa de investigar realmente cómo dotar a las computadoras para poder comprender textos o palabras de la misma manera que como lo hacen las personas, que lo hacemos los humanos. Y realmente pues no es una tarea tan fácil, más que todo en el español, porque hay muchas palabras que pueden significar varias cosas al mismo tiempo. Entonces debe analizar lo que corresponde al contexto, y allí es donde se vuelve un poco más difícil la situación de entrenamiento de los modelos de procesamiento del lenguaje. Entonces la idea es utilizar este medio para que la máquina pueda comprender de manera eficiente pues este lenguaje natural. La idea del día de hoy pues, es dar una descripción de algunos temas. Nos encontramos en la fase número 1, en el cuestionario. Cómo se navega por el aula virtual, ya que no parto que todos son antiguos, ya que puede haber alguna persona nueva en la UNAD y esta metodología de pronto sea un poco nueva o diferente. El curso lo vamos a conocer por el código 203-238-430, el cual está compuesta por 3 créditos, es metodológica y pertenece al programa de la maestría en ciencia de datos y analítica. Vemos que este curso, al ser de 3 créditos, pues la compone en 5 actividades. 5 actividades que la dividimos por fases. De momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? O sea, hay de todo. Y este video, tenemos que hacer lo que te están estando. Mira la del director de la del posibilidad. Creo que están viendo. Sí, adelante. Perdón, no, alguien que habla es en el lugar donde usted está o es algo micrófono abierto. Es que se escuchaba muy fuerte. Lo que pasa, bueno, el micrófono, como pueden observar, lo tengo acá y lo tengo muy cerca. Y les comento que acá dentro del espacio pues están todos los autores. Entonces, por eso es que se filtra un poco de ruido. Gracias, gracias. Como son un computador de mesa, pues no me puedo desplazar frente a otro sitio. Y estamos en remodelaciones aquí en el sitio Quebras. Están las respuestas. Bien, creo que se estaba viendo. ¿No? Sí. Pero quisiera preguntarles si todos son nuevos en la UNAD o alguien que está haciendo de pronto créditos del pregrado o una especialización. Gracias, sí. Mi nombre es Darío Meneses y estoy con créditos de grado de la especialización en ciencia de datos. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Mariño. Igualmente estoy haciendo créditos de especialización para la opción de grado. Perfecto, Luis. Darío, muchas gracias. En este momento 9 participantes.
Bueno, supongamos que de pronto alguien no se encuentra familiarizado eh, con la UNAD, les presento el curso, ¿cierto? Este formato es igual para todos. Yo tengo pues la opción aquí de activar edición, porque también soy el director del curso de Natural Language Processing. Alguien me hizo un comentario, no recuerdo si fue Luis o Luis Ernesto, sí, efectivamente, me dijo que habían unos ejercicios probablemente que no estaban bien parametrizados. Entonces, tengo que quedar pendiente. Si es así, pues se tomaría como buena, no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Porque esto se acreditó pues, el año pasado y yo apenas estoy recibiendo el curso. Por eso no hay problemas. Entonces, lo primero que quiero decirles es que realicen una interacción con el campus, que hagan una navegación por cada una de las opciones que tenemos aquí en el curso, entre ellos el acompañamiento docente, ¿sí? Entre ellos las noticias, o entre ellos el sílabus, que es lo más importante. Realmente lo que corresponde a la presentación del curso que se encuentra en la información inicial, pues vamos a encontrar, corresponde a la metodología, vemos que es aprendizaje basado en problemas y encontramos los CLC, los CLO, que son los resultados de aprendizaje, y al ser de 3 créditos, pues tenemos 3 resultados de aprendizaje. Después de que realicen la navegación, pues vamos a tener lo que corresponde el aprendizaje y evaluación, momento inicial, intermedio y final. En el momento inicial vamos a encontrar el contenido que son las referencias. Dentro de las referencias, yo sí les pido el favor que revisemos cada uno de los enlaces de cada una de las fases y confirmemos que estén funcionando. Si se presenta un error, pues ustedes me lo hacen saber y yo lo corregiré. ¿De acuerdo? Veo que casi todos ya presentaron el cuestionario, creo que faltan como 5 o 6, y viendo las estadísticas, tenemos 23 puntos sobre 25, pues que realmente está bien. Dentro de ese primer cuestionario y reconocimiento de saberes previos, pues nos encontramos algunos términos, como por ejemplo tokenización, o la librería NLTK, o stopwords, entre otros. Eso es como de manera introductoria. Espero que no hayan tenido de pronto problemas con ello. Cuando vamos aquí al momento intermedio, podemos ver que contiene 3 fases, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 4, pues tenemos las prácticas simuladas y en cada uno de ellos, pues vamos a tener las siguientes características. Primero, la guía de aprendizaje. Dentro de esa guía de aprendizaje, pues son las condiciones de trabajo de cada una de las unidades, cómo se va a presentar, qué es lo que piden, cuál es la actividad y demás. Las referencias bibliográficas, los foros de discusión. Con respecto a los foros, diremos que el curso se encuentra en inglés. Al ser uno de profundización, pues es necesario que todas las participaciones en el foro, todas las presentaciones que realicen ustedes en sus trabajos, sean en inglés, por favor. Ya lo que corresponde a los CIPAS y a la web, eso sí se van a hacer en español. El resto en inglés. Las participaciones en el foro en inglés. Aclarando. Y luego tenemos lo que corresponde a la rúbrica de evaluación. Allí están los porcentajes, los desempeños y van a subir su trabajo. Sí, en este momento, pues nosotros nos encontramos distribuidos en estos grupos, 10 grupos, en el cual tenemos 29 participantes. Cuando ustedes lo suban allí y de pronto no estén de acuerdo con alguna nota, ustedes me pueden hacer la solicitud de revisión. Yo con mucho gusto la reviso, ¿sí? Si de pronto la nota no cambia, pues podemos pedir segundo calificador. No hay ningún problema con eso. Si hay que corregirse, corrige, ¿sí? Que lo tengan presente. Otra cosa importante en lo que corresponde a la metodología de la universidad es hacer referencia a la agenda del curso. La agenda del curso pues, son todas las fechas importantes
Son las fechas importantes. Bueno, las fechas importantes en las cuales inicia la actividad o finaliza la actividad, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí la fase número 1, podemos ver que inició el 4 de febrero y finaliza el 17 de febrero. Aún nos quedan 3 días. La retroalimentación entre el 18 y 24, pero como es un cuestionario, pues realmente no se hace, ¿sí? En primer momento, en este momento inicial, pues tenemos lo que corresponde al CLO1. Este CLO1 pues hace referencia a unos recursos léxicos o a un corpus del contexto y análisis de textos que desarrollan programas estructurados con Python para textos sin formato. Ese es el CL1. Vemos que el CL1 también está presente en la fase número 2 del momento intermedio. Es una actividad por cada CLO, un resultado de aprendizaje. Lo mismo, adaptar recursos léxicos y corpus de texto para el análisis de texto y desarrollar programas estructurados con Python. Con respecto a Python, nosotros nos encontramos de que Python, no sé qué tan familiarizado esté, los de especialización, yo creo que no tienen algún bagaje con respecto a esto. Los demás tengan presente que Python es un tipo de framework, es un lenguaje de programación de alto nivel, tiene una biblioteca gigante, y bueno, nos ofrece muchas herramientas para muchísimas tareas, ¿sí? Tiene una comunidad muy amplia y es de open source. Entonces tenemos bases de datos, automatización, procesamiento de imágenes. Y para nosotros, para este curso, pues nos interesa lo que corresponde a la biblioteca NLTK, ¿sí? Natural Language Toolkit, ¿sí? Que básicamente nos ayuda a tokenizar las frases y nos ayudan a comprender el corpus del texto, ¿no? Bueno, este inicia el 18 de febrero, termina el 19 de marzo. Tiene una valoración de 120 puntos y son actividades independientes, individuales. Entonces, después de la primera semana de cada uno de la apertura de las fases, se realizará la primera web. Seguido a ello seguirán 2 citas. Entonces, por ejemplo, si el 18 de febrero aparece se habilita la fase número 2, la primera web sería para el 18, sería para el 28, ¿sí? El 28 de febrero sería la primera web. Fuerte. Lo mismo pasa con las siguientes. También dentro de esta agenda vamos a tener lo que corresponde a la descripción de la actividad. Por ejemplo, actividad de la fase 1, presentar la evaluación del uso de las técnicas aplicadas y su respectivo core. Eso nos dice allí, ¿sí? Nos presenta una evaluación técnica, teórico-práctica, de PNL, a través de unas preguntas, de un cuestionario de 25 preguntas. Actividad de la fase número 2, entonces tenemos una evidencia que deben presentar un cuaderno, un notebook en Python, que es simplemente forma de pipeline el procesamiento de un texto, ¿sí? Haciendo uso de recursos léxicos y métodos basados en, en técnicas de PNL. Entonces, cuando nosotros vamos a subir nuestra evidencia, nuestro trabajo, lo hacemos en PDF. Si usted usted descarga el archivo IPYNB de Colab, que es el que se recomienda, que es virtual, no necesita hacer instalaciones. Podemos copiar el link para compartirlo y dejarlo en el PDF. Cuando lo vaya a revisar, yo simplemente con un clic veo me va a dirigir a su cuaderno, ¿sí? Si de pronto no es posible o algo, pues me lo pueden enviar en un punto zip.
pero prefiero para facilidad en un PDF. Luego tenemos el resultado de aprendizaje número 2, se encuentra en la fase número 3. La fase número 3, análisis de sentimientos y recuperación de la información. La fase 2, pues comprendía, no lo mencionamos, fundamentos de procesamiento del lenguaje natural. Y aquí el CL2 es descubrir información relevante de textos y categorizarla usando técnicas de PNL. El CL3, aplicar las técnicas de PNL y herramientas a situaciones de la vida real, utilizando modelos de clasificación. Por último, en el momento final vamos a tener una evaluación final, es un otro cuestionario, el cual tiene un peso de 125 puntos. Entonces, dentro de los web y los CIPAS, pues estos van a ir acompañados de una parte teórica y una parte práctica. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre NPL y vamos a hablar sobre la librería NLTK con respecto a la tokenización, básicamente. El otro sábado nos podemos volver a reunir también a las 10 para ver lo que corresponde a Storywords o, y otros elementos de la librería. ¿Sí? Lingüística computacional también. Los IPAs y las web normalmente las realizo de 1 hora y si toca hacer de pronto una más o algo porque no alcanzamos, pues allí estaré atento. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta acá. Pero entonces, Claro. Bueno, yo tengo una pregunta, profe. Sí, sí. ¿Los trabajos se presentan en inglés o en español? En inglés. Cuando uno no sabe inglés, no hay problema si uno traduce, porque no es lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Igual la idea es hacer el ejercicio, acercarnos a esta lengua, a esta segunda lengua. A mí lo que realmente me interesa es las conclusiones y las observaciones que usted deje en su pipeline. ¿Sí? Eso es lo que reviso. No reviso gramática realmente. No soy profesor de lengua ni mucho menos. El código y lo que usted comprenda. Lo que sí les recomiendo también es que sabemos que está la inteligencia artificial, sabemos que nos hace el código, sabemos que nos ayuda a hacer análisis y eso está bien. Pero la idea es parafrasearlo, colocarlo en sus palabras. Que quede corto, no hay problema. Lo importante es que usted lo asimile y lo comprenda, si quede en sus palabras. Eso es lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo, listo. Bueno, entonces, a ver si les iba a decir algo más. No. Podemos empezar por acá. Vamos a empezar por los objetivos de esta sesión. Por ejemplo, nosotros podemos ver que mm, en la introducción de NLP, de Natural Language Processing, hemos planteado unos 4 objetivos a la sesión que son diferentes a los resultados de aprendizaje, que la idea es que nos guíen en esta breve descripción, este primer encuentro. El otro sábado tenemos otro encuentro, de 10 a 11, como me habían manifestado aquí en el chat. ¿Sí? Por el chat también me pueden escribir, por el chat privado me pueden escribir, no hay ningún problema, y yo con mucho gusto los atenderé. Si alguien de pronto se pasa de la fecha de la presentación de algún trabajo, y ustedes me lo hacen saber, y el procedimiento es que ustedes me envíen el trabajo al correo interno, que se encuentra en el campus. ¿De acuerdo? Yo con mucho gusto lo revisaré. Esto debe hacerse antes de terminar el momento final. ¿Sí? Antes de ese momento final, yo con mucho gusto, porque pues no sabemos qué pueda pasar.
el trabajo, una situación familiar, lo que sea, y yo se lo recibo para que lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, la idea es definir qué es el NLP y comprender la importancia dentro de lo que corresponde a la ciencia de datos. Es que la ciencia de datos realmente es un ecosistema, es una rama, es un árbol muy grande, muy gigante, que también me comprende lo que está inteligencia artificial y machine learning, modelos de machine learning, métodos de inteligencia artificial. Vemos que en esta parte específica, en esta ramita, nos vamos a centrar en lo que corresponde al análisis de texto, ¿sí? Entonces, realmente esto no surgió porque sí, sino porque realmente hay una necesidad importante de podernos comunicar con las máquinas. De allí debemos alinearnos con lo que representa la lingüística computacional. Vemos que esa lingüística computacional es necesaria para comprender el NLP, ¿sí? Es decir, que no es solamente la programación, ya que, como les mencionaba anteriormente, eh, las palabras y el lenguaje tienen muchas formas, tienen muchas matices que podría confundir a la máquina, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, los stop words. Tenemos también explorar un poco de la historia o ver cómo se ha comportado a través del tiempo y su evolución y mirar cómo ha sido la trayectoria para poder estar donde estamos. Que básicamente lo más avanzado que tenemos son los deep learning. Bueno, y finalmente la idea es poder ver cómo el NLP pues, ha logrado permear nuestras vidas, como chatbots, ChatGPT, todos estos modelos de inteligencia artificial, porque ya está en todos los ámbitos, ¿cierto? Está en todos lados. Y una de las ventajas de esto es que, digamos, los podemos hacer y están a nuestras manos, están cerca. No sé si de pronto han hecho ustedes algún chatbot, han intentado que nos lo haga ese mundo, ¿sí? Para su empresa, para su trabajo. Y para Sí, poder pero hacer, sí lo han hecho. Entonces, me imagino que de pronto se encuentra uno cuando uno lo hace desde el código, ¿no? Uno se encuentra uno con que hay que vectorizar el texto, hay que hacer unos embeddings, ¿sí? Hay que darle unos pesos. Y realmente el que hace es GPT, esos GPTs en ChatGPT, que son los de pago, usted sube unos documentos y él hace todo el proceso. Pero si usted lo hace desde Python, a usted le toca hacerlo. ¿Sí? Y vemos que cuando hacemos uso de estas herramientas, pues está limitado. Es decir, yo no puedo ingresarle a GPT, no lo he hecho, pero creería que no se puede, no recibiría más de 100, 200 documentos. ¿Sí? En cambio, no, si usted no, no, no no lo recibe hace. esa cantidad. No recibe esa Y cantidad. entonces, una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, yo he desarrollado, mm, bueno, estoy Cuando, trabajando, sí, adelante. Cuando se trabaja con esa grande cantidad de datos, uno lo que hace es tratar de... Hay diferentes técnicas. Normalmente uno hace un RAP, que un RAP es literalmente un... Tú coges el conjunto y bueno, dentro del RAP, que es una metodología para crear chatbot, hay otra práctica que se llama chunks. Es decir, tú tienes el conjunto de documentos. Tú los picas en pedazos y lo guardas en una base de datos vectorial. Por eso es que usted dice que embedding como para lo que es texto, tú lo estás transformando en vectores. Entonces tú guardas eso y cuando entra la pregunta, o sea, cuando tú comienzas a hablar con él, pues tu pregunta se vuelve también un vector, entonces él busca los vectores más cercanos y eso ya él te responde con base a esa información. O sea, le hace una retroalimentación al LLM, le está dando como el contexto de lo que necesita. ¿Ya? Entonces, como la cantidad de documentos es muy grande, entonces por eso se utiliza esa técnica que se llama RAP, que no me acuerdo, creo que es Retrieval Augmented Model, algo así, no me acuerdo muy bien las siglas.
Perfecto, gracias por la ilustración. Vemos que efectivamente hay muchas técnicas. Por ejemplo, yo lo que uso, yo quiero hacer, por ejemplo, un borrador de tutelas, ¿sí? Un borrador de tutelas que le ayude a la gente que no sepa, le dé una tutela, una tutela que sirva, que sea funcional y que pueda ser recibida por el juzgado. Entonces, ¿qué hace uno? Es mucha normatividad, son muchas sentencias de la jurisprudencia. Entonces, yo utilizo lo que se llama Pinecone, subo los documentos allí y él de forma automática me vectoriza, me hace unos embeddings y le hacen unos pesos. Esos pesos que están allí, efectivamente, cuando yo le hago la consulta, pues él mira como las coincidencias para hacer como su búsqueda interna. Bueno, ahí les voy dejando algunos datos que se pueden hacer como en la vida real y la utilidad del NLP. ¿Sí? Entonces, vemos que este campo es interdisciplinario, es de la inteligencia artificial y se enfoca para interactuar, para que interactúen personas con las computadoras y personas, pero que lo hagan en lenguaje humano, lenguaje natural. Entonces, debemos enseñarle a esas computadoras que comprendan, interpreten y que generen ese lenguaje humano de forma útil, de forma entendible para nosotros, ¿sí? Y básicamente nosotros, si nos introducimos en la lingüística computacional, pues va más allá de reconocer solamente palabras, ¿sí? Implica comprender el significado, comprender la semántica, comprender el contexto, ¿sí? Y si nosotros vemos tildes, signos de interrogación, signos de puntuación, pues también debemos hacer que las máquinas comprendan las emociones detrás de esos escritos. Entonces, enseñar a una computadora a leer, entender, hablar, mm, y que ésta no sea ambigua, pues es difícil. Es comparado, o haciendo de aquí la analogía, como que un niño pequeño aprenda un idioma u otro idioma que no sea el materno, ¿sí? Y entonces a veces los que tenemos hijos decimos una cosa con doble sentido y no sé qué quiere decir o no comprenden. Entonces es muy complejo que un computador comprenda todas estas diferencias, ¿cierto? Porque por naturaleza, el humano es inherente, es ambiguo realmente en algunas cosas. Entonces, el NLP pues, busca comprender en buena parte esa complejidad que realmente ya la ha ido superando. ¿Ustedes por qué creen que ChatGPT, Gemini y entre otros tienen interacciones gratuitas, ¿cierto? Para poderlos entrenar. Es decir, eh, con tantas interacciones, la lógica que tiene, las estructuras que maneja, pues se va mejorando esa precisión computacional con el tiempo, ya que ellas no solamente procesan datos, ¿sí? Imagínate que interactúen con nosotros, ¿sí? Y más adelante va a llegar al punto de que va a ser muy natural y va a ser muy inteligente. Por ejemplo, a veces, no sé si alguien tenga ChatGPT en el celular y no es de pago, usted le suena allí o es como, creo que son hasta más avanzados que Alexa, ¿sí? Que a veces le dan como unas reflexiones como más profundas, que se queda uno como un poco, no sé, sorprendido, podríamos decir, con respecto a las preguntas. Y muchas personas han pasado eh, a pasar mucho tiempo interactuando con esas herramientas, alterando un poco la realidad y algunos países quizás llevándolo a suicidios, ya que se utilizan como consejeros y bueno, que allí viene lo que corresponde al uso ético de la inteligencia artificial, al uso ético y responsable, ¿sí? Entonces, para poder lograr esta interacción de NLP, vemos que tenemos la lingüística. La lingüística entra dentro de la estructura, o significado y uso del lenguaje humano. Vemos que la lingüística aporta algunas teorías y algunos marcos conceptuales sobre cómo es la organización
del lenguaje, de la lengua, desde fonética o análisis de sintaxis, ¿sí? O semántica o pragmática. La informática. Vemos que después de comprender todo ese contexto lingüístico, la informática entran los algoritmos y las estructuras para datos computacionales proporciona herramientas computacionales lingüísticas para procesar esos volúmenes de datos. Entonces, por allí les hablaba sobre los stop words, que son esas palabras que quizás en la parte del lenguaje sobran, son redundantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el, la, lo, las, o por ejemplo, estamos hablando ahorita de se me fue la palabra, el corpus. Por ejemplo, el corpus les hace referencia a que si yo tengo varias variaciones sobre un verbo, pues él identifica como la parte, la raíz, ¿sí? Y siendo la raíz, pues encontrada gracias a la lematización. Ahora vemos que la inteligencia artificial y el machine learning nos permite desarrollar modelos muy complejos, aprenden esos patrones. A veces vemos en ChatGPT, por ejemplo, y no pues, escribe de forma una palabra errónea, intercalando algún tipo de palabras, y él ya sabe lo que quiere decir, ¿sí? Le maneja también la ortografía. Entonces, los machine learning y las máquinas pueden aprender esas reglas de lenguaje que son sutiles y son muy complejas. Entonces, por eso utilizamos las librerías de Python y otros modelos preentrenados como Hugging Face, porque nosotros ya no vamos a hacer una inteligencia artificial desde cero. Primero, computacionalmente, pues es muy costoso y no tendríamos una persona normal no tendría los recursos. Entonces, a veces nos apoyamos por los tokens que nos ofrece de forma gratuita el ChatGPT. Todo lo tenemos y tenemos pues la cuenta. Creo que nos da $5 y esos $5 se puede desarrollar un chatbot en Python. No sé si de pronto lo han explorado, una API Key. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer realmente. Vemos que la NLP encuentran dos tareas fundamentales, que es el NLU y la NLG. Uno hace referencia a la comprensión del lenguaje natural y la otra a la generación del lenguaje natural. ¿Sí? Vemos que es como una moneda con dos caras. Que van en función a una interacción fluida y significativa entre humanos y máquinas. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que aportar, otro ejemplo. Exactamente. Ya sabes, pues, algo mal. Bueno, ya es que yo no hable solo acá toda la horita porque siempre es duro. Vemos, por ejemplo, la relevancia de la NLP en la ciencia de datos, ¿sí? Vemos que es muy importante para la parte de la ciencia de datos, ¿sí? En esta era de la Big Data, donde la mayor cantidad de información es no estructurada y que crece casi de forma exponencial. Creo que ya vamos al orden de petabytes, si no estoy mal. eh, la información que se genera día a día es gigante, ¿cierto? Y la idea es estructurada, porque tenemos dentro de Big Data información estructurada y no estructurada. Por ejemplo, en los correos electrónicos tenemos redes sociales, reseñas de productos, videos, pero si vamos a ver realmente lo que corresponde a la parte educativa, yo creo que si alguien tiene el dato sería buenísimo, pero yo estimo que no sería más del 10% de
información realmente útil que está por ahí. Mira, bueno, ya de resto son TikToks y bueno, cosas ahí que saquen la gente para entretenerlo a uno. Entonces, bueno, el NLP nos ayuda a transformar ese lenguaje humano en algunos insights accionables que pueden impulsar una toma de decisiones y la innovación. ¿Sí? Vemos que es muy beneficioso para lo que representa al científico de datos y digamos, su impacto en la vida. Igualmente para las personas. Por allí hubo un juez que sacó un borrador de un juzgamiento, ¿cierto? Que ha sido muy criticado. Pues, pero realmente, ¿quién está utilizando la inteligencia artificial hoy en día? Bueno, más en la zona académica. Que sí, uno conoce una que otra persona que no tiene ni idea de qué es, cómo funciona, y eso va a generar una mayor brecha entre clases. Entonces tenemos la extracción de valor, un área de impacto, toma de decisiones, automatización, innovación. Entonces vemos que la extracción de valor permite la identificación automatizada, ¿sí? De entidades, de personas, de lugares, de organizaciones, ¿sí? Eventos donde maneja mucho texto, la parte jurídica eh, maneja mucho texto. La inteligencia artificial nos ayudaría a agilizar un poco ese represamiento de cambios que se han ido acumulando a través del tiempo, ¿sí? Y con esa información, ¿qué podríamos hacer? Analizar noticias, ¿sí? Detectar patrones, detectar eventos y hacer las predicciones. De allí venimos la toma de decisiones, la gestión de esos insights. Se pueden analizar sentimientos, comentarios de los clientes. Por ejemplo, por allí hubo una noticia que escuché hace algún tiempo, una empresa de autos. En redes sociales estaban como yendo en contra, haciendo como comentarios negativos hacia la marca, hicieron un chatbot que los contrarrestaba. Entonces, eh, una fiel aplicación de los NLP, ¿sí? De los chatbots. Es un conjunto de todo, ¿no? No es algo independiente. Tenemos lo que corresponde a la automatización. Tenemos que lo podemos utilizar en la clasificación automática de documentos, generación de resúmenes. A veces nos dicen en la empresa, no, usted haga el acta, usted hace la grabación y básicamente le decimos a una IA que nos saque lo más importante. ¿Sí? Ahorita la usan mucho para lo que corresponde a selección de hojas de vida, por ejemplo. Y la innovación, que es como lo último que está en este momento y que ha pegado pues, muy fuerte, son los chatbots inteligentes, ¿sí? Su interacción de forma natural, hacen recomendaciones eh, de, de acuerdo al contexto. Mm, Si no fuera porque son como muy cuadriculados, diría uno que es una persona que está interactuando con nosotros, ¿sí? Igualmente los videos pues, que en algún momento esos videos no vamos a poder diferenciarlos si realmente es una persona o una máquina. Sí. A veces me pasa entre los videos que veo uno por ahí. No sé si les ha pasado lo mismo, que lo ponen como uno a dudar. Entonces, como hemos visto, el NLP pues no es algo aparte, no es algo aparte, digamos que tiene un componente superior, un hermano, es la lingüística computacional. Podemos ver en esa tabla comparativa qué puede hacer o cuál sería el enfoque del NLP y una lingüística computacional. Podemos ver que NLP es una aplicación práctica, pero la lingüística es la investigación, ¿sí? Por allí hay un ejemplo del banco, ¿cierto? El banco, ¿qué es? ¿El banco es una entidad financiera o el banco es una cita? ¿Bien? Eso hace parte de la investigación científica, de la lingüística computacional.
Entonces tenemos Yo, pues, que la lingüística computacional, al estudiar este lenguaje cuando la pongas allá, no te y Ponela con cuidado. lo transforma en herramientas y métodos computacionales para que se parezcan al lenguaje natural. Sí, y eso lo logra a través de modelos matemáticos y algoritmos. Entonces, vemos que la NLP se centra como en la práctica, ¿cierto? Es ingeniería de las soluciones prácticas. La lingüística computacional se enfoca en la ciencia de comprender el lenguaje en sí mismo y su significado. No, así. No sé si tiene alguna pregunta en ese momento. No, señor. Perfecto. Bueno, por el momento estamos en la teoría. La idea es colocar algunas oraciones el próximo sábado, ¿sí? Trabajar con unas extensiones que nos ofrece la librería NLTK, como por ejemplo el punto corpus, por ejemplo el punto tokenize, por ejemplo el punto lower, entre otras extensiones para poder aplicar lo que estamos hablando el día de hoy. Vemos que el rol de la interdisciplinar de la lingüística computacional, tenemos un modelado del lenguaje, ¿cierto? El cual nos permite desarrollar esas teorías computacionales en la gramática, en la semántica, para asistentes de inteligencia artificial, no solamente teniéndolo como regla, sino como algún tipo de significado para luego procesarlo, ¿sí? Es decir, cómo una máquina puede comprender que comer y manzana son diferentes, que comer es una acción y manzana es un objeto, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las condiciones que debe comprender el modelo ya preentrenado. Dentro de los análisis de los fenómenos, podemos ver que incluyen algún tipo de estudio, como las palabras cambian según el significado o según el tiempo. Entonces, podemos ver que podemos tener una tokenización, que es la separación. La separación puede ser por palabras, la separación puede ser por caracteres, o puede ser por que una palabra la registre como dos, ¿sí? Como automóvil, como auto y móvil, aparte. Y de allí tenemos el desarrollo de recursos. Podemos ver que implica la creación de diccionarios especializados, es decir, que hace parte del preentrenamiento, que son las bases de muchos modelos de NLP. ¿Y cuántos asistentes tenemos? 10 asistentes. Entonces, la idea es hacer uso de estos diccionarios que ya están preestablecidos, por ejemplo, los de Stoneworks. En Stoneworks hay una cantidad, pues, considerable de palabras que están ya predispuestas, pues, a aplicarlo a un texto que usted le cargue, ¿sí? Entonces, vemos que el uso realmente se vuelve un poco más complejo, pero bueno, la idea es comprender la raíz para así poder mejorar los modelos, ¿sí? Dentro de esta evolución, pues tenemos sus inicios en 1950. Vemos que esos inicios tuvieron algunos intentos con respecto a la traducción, ¿sí? Traducción automática, fue por IBM. Luego pasamos a partir de 1970 hasta los 80 algunos sistemas simbólicos, ¿sí?
o algunos mundos que sean como en forma de bloques o gramáticas formales. Es decir, que aquí se podrían codificar o se inició en la codificación de reglas del lenguaje, ¿sí? Donde la máquina ya empezaba como a comprender esa semántica. Tenemos la revolución estadística, 1990, 2000. Por ejemplo, podemos ver que en estadística, con ayuda de complementos de inteligencia artificial, por ejemplo, Excel, con la extensión de Cloud, utilizan un modelo de Cloud que es de Anthropic, tiene una extensión para Excel y usted con una base de datos perfectamente le puede decir, venga, analíceme los datos y denme unas gráficas tipo dashboard, incluida un informe técnico de la información, deme los valores más importantes, ¿cierto? Eso es un prompt perfecto para esa situación. Y entonces, aquí en la parte de reducción estadística, pues se aplicó lo que corresponde a máquinas de soporte vectorial, por ejemplo, para la clasificación de texto. Y por último, tenemos que la actualidad del Deep Learning. Podemos ver algunos transformadores que tenemos los GPT y los BERT, que realmente sí han evolucionado muchísimo el campo de NLP. Estos transformadores eh, procesan mucha información en texto gracias a la vectorización o a los embeddings que se han ido implementando, ¿sí? Tenemos algunos desafíos con respecto a los NLP, por ejemplo, la ambigüedad todavía se sigue trabajando porque es muy variable. Responde a la ambigüedad que tienen las palabras, a la ambigüedad que tienen las frases, ¿sí? Pueden tener muchos significados y estas se van según el léxico o la semántica en la que se esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir un juego, Se supone que ahí está. un juego de mesa a una sala de mesa, una sala de juego a un juego de mesa, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otras ambigüedades, por ejemplo, lo del banco que le mencionaba anteriormente, o como la llama del animal, o la llama de fuego, ¿sí? Entonces, tenemos que resolver esa ambigüedad, pues no es tan sencillo. Es un desafío eh, muy grande que tiene estos NLP. El lenguaje, vemos en la viabilidad y la evolución, tenemos que no son estáticos, que esto va cambiando, ¿sí? Cuando hay algunos cambios, por ejemplo, en las costumbres o en la comunicación, la idea es que esos NLP se vayan adaptando de forma fluida al pasar el tiempo, ¿sí? Y bueno, y lo que tiene que ver con la parte ética o los sesgos, podemos ver que si una inteligencia artificial fue entrenada por una persona que es, qué sé yo, que sea racista o que tenga algunas diferencias de género o raza, pues la inteligencia artificial también lo va a hacer, ¿sí? Realmente lo que corresponde a todos esos modelos es el reflejo de las interacciones humanas y no simplemente una inteligencia artificial que nos hace el trabajo por nosotros y lo hace por sí solo. Bueno, de momento, que estamos en una evolución. Entonces, muchas aplicaciones de las que ya lo había mencionado. Tenemos análisis de sentimientos, traducción automática, chatbots, generación de resúmenes, asistentes virtuales, motores de búsqueda. Vemos que los motores de búsqueda no solo han mejorado el resultado de esas búsquedas, sino que también han mejorado la parte de corrección ortográfica, ¿sí?
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que está ahí. Más que una pregunta, yo diría lo que está ocurriendo actualmente aquí. Por ejemplo, las próximas elecciones viene, no sé si saben, un candidato que es la IA. ¿De dónde lo llenas? Y esto me lo enteré yo el día de ayer, creo, y me pareció lo que usted dice, profesor. O sea, las personas que programaron la IA le incorporaron ya su sentimiento político en este caso, y es un sesgo. Y como tal, pues, a modo personal, la ética se ve involucrada ahí y no se hace nada. No sé hasta qué punto nosotros como ingenieros y como eh, el objetivo de esto también es entrar a discutir qué tan ético es o no es ético. Nosotros cuando desarrollemos algo o entreguemos algo, que no tengamos ese sesgo, ¿cómo quitarlo? Bueno, y es complejo, porque realmente si usted lo va a entrenar y lo va a entrenar con documentos, sí, del exterior, donde usted no es el autor, tendríamos que entrar a una revisión profunda con respecto a un tipo de sesgo y quitar todas esas opiniones personales del autor, que realmente se vuelve, pues, en este momento yo lo veo complicadísimo. Tenemos en esta otra parte la librería de una herramienta utilizada también por Python, por Colab, que básicamente pues uno es local y el otro es una computación en la nube, que es muy importante la NLTK, en Natural Language Toolkit, para la tokenización. Podemos ver que ChatGPT nos cobra por tokens. Y a veces es una palabra, una pequeña frase o un conjunto de ambos. ¿Sí? Que si nosotros utilizamos ChatGPT 4 mini, pues es el modelo más económico, por si lo desean explorar y obtener la API. Entonces la idea de este apartado pues, es explorar un poco lo que es la NLTK, ¿sí? Algunas bibliotecas muy más importantes para el NLP, entonces ya para introducir en algo más práctico y el cual nos ayuda para poder desglosar un poco las frases, quitar los stop words, quitar, por ejemplo, los puntos, los signos de interrogación, que realmente cuando vayamos a analizar un texto, yo sí, digamos, sugiero que todo sea en minúsculas. Porque desde el peso, desde los caracteres, no lo mismo carácter en mayúscula que en minúscula. Si nosotros vemos la conversión del teclado en la parte, computacional, él tiene unos números, unas equivalencias. Entonces, la N mayúscula y minúscula son realmente diferentes. Por eso, dentro de esta librería, él nos ayuda a convertirlas y a fragmentarlas. Habla como que hay González, pero Entonces, vemos que es aunque es una biblioteca muy poderosa, pues realmente hay otras muchas más, ¿no? Empezamos por lo más básico y a medida que vayamos profundizando, pues vamos encontrando y vamos profundizando en herramientas más sofisticadas. Entonces, la librería o la biblioteca de Python, líder del código abierto, trabaja con datos de lenguaje humano, es decir, ha sido entrenado por personas. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que cuando decimos que es una tokenización, ¿sí? Explorar sus diferentes tipos, quizás es muy importante comprender qué tipo de token vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Porque realmente estas predicciones, estos análisis de sentimientos, pues, deben ser revisados después de la implementación, para ver realmente qué tanto funciona. ¿Y quién evalúa eso? Nosotros. Y allí es donde empieza a aparecer un poco el sesgo. El sesgo. A veces está mezclado con tierra, jengibre, leche de polvo.
Entonces, esta biblioteca NLTK, ¿sí? Básicamente trabaja con datos de lenguaje humano. Esta fue desarrollada por Edward Looper en la Universidad de Pensilvania y desde entonces pues, se ha convertido como en un activo invaluable con respecto a la comunidad de NLP. Es decir, siempre se debe utilizar. ¿Sí? Tiene más de 50 corpus, tiene muchos léxicos. Hay otras bibliotecas que son específicamente para el idioma inglés. ¿Sí? Tiene muchas, bueno, es una base de datos que se encuentra preanotada en algunos diccionarios, ¿sí? que son, o que se consideraron importantes para la tokenización, ¿sí? y simplificación de los textos. Entonces vemos que dentro de la NLTK, la enseñanza y la investigación y la lingüística computacional no se hizo a la ligera, se necesitó un estudio. Y eso nos ayudó para que nuestros procesos sean un poco más rápidos y eficientes, ¿sí? Y accesible para todos, porque es de open source. Dentro de esa arquitectura de la NLTK, tenemos lo que corresponde a los stemming y lemmatization, las lematizaciones, que la idea es reducir con base a esos diccionarios, ¿sí? A ese corpus, se reduzcan las palabras a su raíz, a su forma base, para mejorar, para agilizar la comprensión. Porque recordemos que esto se hace con costos computacionales. La idea es tenerlos bajos para mejorar su eficiencia. Tenemos, por ejemplo, el post-tagging. ¿Sí? El post-tagging hace referencia a algo como etiquetando partes de un discurso o un documento, mirando ese post-tagging, mira si la frase tiene un sustantivo, tiene un verbo, tiene un adjetivo, en fin, para categorizarlo. Y el parching, pues tenemos lo que corresponde a análisis de estructuras gramaticales. Luego tenemos lo que corresponde al corpus y los modelos. Por allí se dijo que el NLTK viene con una gran cantidad de colección de palabras, de textos que están preentrenados, ¿sí? Hay otros conocidos como WordNet, por ejemplo, o algunos sinónimos como sign sets, ¿sí? Y lo que hace es definir esas relaciones semánticas entre ellos para ver si lo colocamos a una backwords, o una bolsa de palabras. Mira si ese orden importa o altera la semántica de la frase. ¿Sí? Sí, y le puse y se ve muy bien, pero Tenemos una gran ventaja con respecto a la estructura modular que permite a todos los usuarios construir unos pipelines LAN de NLP muy complejos. Podemos cambiar entre módulos. Eso nos facilita trabajar con pipelines, nos facilita la navegación en todo el script. Por eso, dentro de los trabajos que ustedes realizan, la idea es que coloquen en inglés qué hace cada paso, qué hace cada fragmento, ¿sí? Un análisis con sus propias palabras. Venga, es que yo no soy bueno para, para la programación, ¿no? Le decimos a una IA que nos ayude con eso. Le decimos a una IA que nos ayude con la instrucción y que usted lo comprenda. ¿Sí? Entonces, en la tokenización, el primer paso, podemos ver que es dividir un texto, es dividirlo, es separarlo, vectorizarlo en unidades más pequeñas, en el corpus, en la raíz. Entonces, ¿cómo lo podemos descomponer? Pues los podemos descomponer por caracteres, por palabras o por subpalabras, ¿sí?
Entonces, ¿cómo funciona realmente? Vemos que convierte un texto, digamos, crudo, y él hace como la lectura o hace el seguimiento computacional para poder extraer esa información, ¿sí? Después de que extraiga la información, quiten lo que son los stop words, quiten lo que corresponde, bueno, transforme las mayúsculas en minúsculas, ¿sí? Vuelva algunas palabras raíz, ahí sí ya se encarga en hacer unas tareas posteriores, como contar las palabras, analizar los sentimientos, hacer traducciones, por ejemplo, ¿sí? Vemos que en todos esos procesos, cuando nosotros le preguntamos a una inteligencia artificial, ella me va a tokenizar esa oración, o ese texto, o ese documento. Por eso a veces cuando tenemos unos planes gratuitos, ellos me responden de forma incompleta, porque no toma todo el texto. Los tokens que se encuentran de forma gratuita no son suficientes para el texto que yo le subí, si es muy grande, ¿sí? Entonces, la tokenización tiene un impacto directo con respecto a los resultados, ¿sí? Si yo de pronto estoy haciendo mi programa y no le digo qué hacer con la puntuación, pues me daría una respuesta errónea. Entonces tengo aquí un ejemplo que dice, no puedo ir. Entonces, después de tokenizarlo, es una librería nuevamente en LTK, ¿sí? Lo separa con punto tokenice. No puedo ir y punto. Toma el punto como si fuera un elemento más. Entonces, el objetivo de esta tokenización, la idea es separarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo hola mundo, pues hola una cosa, mundo otra, ¿sí? Pero dividirlos, pues bueno, se va complicando cuando empiezan a aparecer las palabras stop word, de, al, la, o palabras, por ejemplo, unas palabras compuestas, por ejemplo, automóvil o 100 pies, ¿sí? ¿Cómo la va a tokenizar? ¿Cómo va a hacer esa separación? ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo en cuenta los puntos, que yo puedo decir, no, hágame la tokenización por frases, de punto a punto, pero encontramos, por ejemplo, una parte que diga doctor o doctora, ¿sí? Doctora Ángela. Lo voy a tomar como si eso fuera una frase, pero realmente no lo es. La idea es hacer ejercicios sobre esto. La idea es aplicar lo que les estoy diciendo, que no se queden solamente en la teoría y no dejarlos como tan solos de pronto. Si aquí hay un ingeniero sistema y lo puede hacer mejor cuando estemos allí, pues bienvenido, nos ilustra, ¿sí? Porque son muchas formas que se pueden hacer. Tenemos aquí tokenización por sus palabras. Es necesario utilizar unos transforms como ver, GPT o VP. Tienen algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, tenemos que una ventaja es que maneja muy bien las palabras fuera del vocabulario, ¿sí? Es decir, que esas palabras del modelo nunca han sido durante un entrenamiento, que la logró deducir sola. Podemos descomponerla en sus palabras. Puede inferir en una interpretación errónea del resultado. La principal desventaja es que pierde la estructura semántica en ese tipo de palabras, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que la tokenización depende de la tarea que vaya a realizar el NLP y en el idioma que estemos abordando, porque si es un idioma inglés, no podemos usar los diccionarios del español. Claro está. Por último, pues para el día de hoy, les traigo lo que corresponde a una breve descripción de lo que corresponde a la importación. Bueno, un momento. Una importación de la librería NLTK, cómo trae la tokenice,
y cómo trae los send tokens, ¿cierto? Cómo enviarlos por palabras o por oraciones, ¿sí? Entonces importamos esas librerías, miramos cuáles son las funciones que vamos a traer de esa librería, vamos a mirar qué idioma vamos a trabajar, ¿sí? Le ingresamos un texto, el doctor Perdón, García. profesor. Señor. Una pregunta, cuando es por oraciones, ¿cómo lo distingue? ¿Por el punto? ¿O cómo hace? ¿O hace un análisis del concepto? Listo. Usted debe ingresar en Transformer, ¿sí? Para poder decirle y que logre identificar de que el punto no sea solo hasta el doctor, ¿sí? Sino que el punto sea hasta el punto de la oración, ¿sí? Y eso lo tienen los elementos de la librería NLTK, ¿sí? Gracias. Es como lo vamos a configurar realmente, ¿cierto? Es como nosotros vamos a decirle hasta dónde contar o de dónde a dónde va a ir la oración o el punto, ¿sí? Entonces, si aquí el objetivo es dividir el texto en oraciones de punto a punto, ¿sí? Pues tenemos el desafío que usted nos dice, ¿sí? ¿Cómo vamos a distinguir el punto del doctor punto o el punto de fascinante? ¿Sí? Ambos puntos son importantes, realmente, pero entonces nosotros podríamos incluir dentro del diccionario que el DR punto lo incluya como un stop word, ¿sí? Bueno, pero y son Se define el texto o la cadena del texto, se tokenizan las palabras, llamamos word tokenize. Vemos que es el lenguaje en español. Estamos diciendo en qué oración nosotros ingresamos la entrada, ¿sí? Luego, para tokenizar esas oraciones, se tokenice, decimos nuevamente el lenguaje. Y fíjense cómo NLTK es capaz de distinguir entre ese punto y el punto final, ¿sí? Con esas observaciones, con esas aseveraciones. ¿Cómo podemos ver qué nos arroja? Corriendo este código en Colab. ¿Sí? En Colab podríamos ver cómo es la ejecución del código. Como si usted ya tiene el Colab un poco avanzado, me imagino, o creería que ya tendrían esta librería ya activa, sino la idea es hacer la instalación, ¿sí? A mí me gusta trabajar de forma local, pero porque pues bueno, trabajo con mis propios recursos y no tengo como esa limitación. Pero la idea es hacer el ejercicio el próximo sábado de forma práctica en Colab. Entonces allí les dejo el texto, les dejo las instrucciones. Me gustaría que lo tomaran, exploraran un poco, lo corrieran en Colab, abrieran la cuenta si no la tienen. Y nos quedaría para el próximo encuentro terminar lo que corresponde a los storyboard y a la visualización que corresponde a la visualización de palabras, ¿sí? Y esto aquí terminaría la primera partecita, muchachos. Yo espero que ya fue una horita para la nube de palabras. La idea es hacer una nube de palabras más adelante. Y eso era lo que les traía para hoy. Muchachos, espero que les haya gustado. Bien, profesor, muchas gracias. Agradecerle si es posible tener la grabación hoy para poderla mirar otra vez, porque digamos, si es alta información que sería importante revisar nuevamente. Claro que sí. Entonces, normalmente lo que hago es, en este chat se encuentra la grabación, ¿sí? Sin embargo, yo suelo descargarla y subirla a YouTube. Yo les comparto en Teams, en el chat de Teams, en el del grupo. Espero que todos ya estén allí en ese chat de Teams. Ahí ya la podrían visualizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no siendo más, yo detengo la grabación.